Seminario de Diálogos en Salud número 48, Seminario de Políticas Públicas, Diálogos en Salud, el análisis del sector salud basado en la evidencia. A continuación les daremos unas recomendaciones generales para el desarrollo de nuestra sesión virtual. Como primera medida, les agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados durante la sesión y activarlo cuando vayan a participar. Segundo, favor mantener desactivada la cámara durante la sesión. Ya sabemos que el exceso de video, de cámaras de video encendidas, pues nos ralentizan un poco las comunicaciones. Tercero, al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Les agradecemos activar la manito y les iremos dando la palabra en el orden. Por favor, una vez finalice su intervención, desactivar la mano. Cuarto, en el chat encontrarán la lista de asistencia a la sesión. A los correos que nos dejen ahí registrados les estaremos haciendo llegar las memorias de la sesión. Quinto, al final del seminario les agradecemos desconectarse de la sesión. Sexto, finalmente les informamos que esta sesión será grabada por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. La presentación y el video del seminario serán compartidos en los próximos días a sus correos y también estará disponible en la página del Ministerio en la sección de Diálogos en Salud. ¿Están ustedes de acuerdo con que grabemos la sesión? Sí. Aprobado. Sí, de acuerdo. Estoy Vale, de acuerdo. muchas gracias. Sí, de acuerdo. Muy bien. La agenda para el día de hoy, tenemos una introducción al tema, después tenemos intervenciones no farmacológicas en el marco del COVID-19 en Colombia, avances y resultados. Esta presentación estará a cargo de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Segundo, los cambios de comportamiento y expectativas luego de la cuarentena para controlar el COVID-19 en Colombia, a cargo de Profamilia. Tercero, un espacio para preguntas y comentarios. Y cuarto, finalmente, conclusiones. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos. Y le doy paso a Maritza, la coordinadora del grupo de estudios de la Oficina Asesora de Planeación. Maritza, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días para todos. En nombre de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a la versión número 48 del seminario Diálogos en Salud. Como lo mencionaba Mauricio, el tema de hoy se llama Intervenciones no farmacológicas en el marco del COVID-19 en Colombia, avances y resultados. Quisimos compartir este tema con ustedes porque consideramos que no solamente es un tema actual y prioritario, sino que además nos compete a todos. Y en la medida que tengamos mayor información frente a este tipo de intervenciones, seguramente podemos contribuir de alguna manera en tener mejores resultados que beneficien a toda la población. Para desarrollar el tema, invitamos a la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio, quienes nos compartirán los lineamientos estratégicos que ha suministrado el Ministerio para la atención de la pandemia, las acciones que se han implementado tanto en prevención y atención a la población afectada, las lecciones aprendidas a lo largo de estos 8 primeros meses y los retos que seguramente debe afrontar el país en el futuro cercano. Adicionalmente nos acompañará el equipo de investigaciones de Profamilia, quienes nos compartirán los resultados de un estudio realizado a lo largo del primer semestre del año, donde justamente exploraban los cambios de comportamiento y expectativas que se han dado a partir de la cuarentena por motivo del COVID. A continuación, unas palabras del doctor John Manuel Delgado Nivia, jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Doctor Delgado. Bueno, Maritza, muy buenos días. Un saludo especial a todos los miembros del equipo de esta oficina de planeación y en especial al del grupo de evaluación y estudios sectoriales. Pues es un placer para mí acompañarlos en este primer diálogo en el que actúo como jefe de esta oficina. Es un gran reto y, por supuesto, entramos en sintonía con esta iniciativa que busca, además de esta interacción con
personas del sector y en general con diferentes actores, también tener algunos debates y reflexiones sobre tópicos de salud que son relevantes tanto en todas las etapas de la formulación de la política pública como también en la formulación de proyectos, de manera que pues estoy muy contento de estar hoy con ustedes y darles la bienvenida. Sobre la temática que vamos a abordar hoy, pues es claro que estamos abocados a una realidad en la que aquellas prácticas y patrones de comportamiento que antes veníamos ejecutando se han transformado, y esa transformación ha significado que no solamente las instituciones, sino los diferentes actores y grupos sociales y grupos de interés hayan tenido que venir ajustando todas sus prácticas y todos sus procedimientos, y en particular los gobiernos han tenido una gran tensión debido a que han tenido que hacer implementaciones y fortalecer sistemas, fortalecer procesos, fortalecer áreas, hacer ajustes rápidos, hacer grandes inversiones, controlar diferentes aristas y diferentes tópicos todo al tiempo. Y eso ha significado, primero, una mirada hacia adentro, hacia cómo estábamos haciendo las cosas, cómo estábamos organizando las decisiones en los diferentes niveles, tanto públicos como privados, pero también las reflexiones como ciudadanos, en la que se nos ha exigido revisar las formas como nos estábamos relacionando y nos estábamos comportando, y esto pues ha significado seguramente un cambio muy importante en todas las áreas de la vida y del desempeño de la sociedad. Ahorita Mauricio mencionaba algo muy importante en salud. Tuvo hace unos años una gran acogida, hace unos 20 años, y ha venido madurando ese proceso con todas las controversias que siempre existen en los diferentes temas de gestión de conocimiento, la medicina basada en la evidencia. Y en particular, quienes hemos estado y quienes hemos estudiado políticas públicas, también hay algunas líneas de pensamiento que desarrollan este concepto pues aplicado a las políticas públicas basadas en la evidencia. Con todas las controversias que esto puede generar, creo que lo que viene haciendo el Ministerio de Salud con el grupo de evaluación y estudios sectoriales y estos diálogos, lo que están demostrando es que es posible investigar, evaluar, examinar los resultados de lo que estamos haciendo, mirar cómo lo estamos haciendo y determinar si estas prácticas o estos resultados positivos o negativos pueden impactar o cómo pueden incidir en la gestión de las políticas públicas. Ese ciclo de vida de las políticas públicas, desde su proceso de diagnóstico, formulación, implementación, ejecución, monitoreo, control, ajuste, es muy importante, pero más importante es todo el conocimiento que se puede incorporar a ese ciclo para que podamos ir mejorando y perfeccionando las políticas. Y en ese sentido, pues, quisiera cerrar con este punto diciendo que el Ministerio de Salud y esta dependencia está muy interesada en que con los diferentes actores del sector o con los diferentes actores de la sociedad podamos interactuar para reconocer el valor del conocimiento que están generando, para aportar ciertos niveles a estas capas de conocimiento y hacer que podamos construir políticas públicas o reformular políticas públicas con base en estas evidencias. Así que les doy la bienvenida. Muchas gracias a nuestros invitados especiales hoy, en particular a Profamilia y a la Dirección de Prevención y Promoción, a su director Gerson Vermont y a todo su equipo, y por supuesto a quienes han hecho posible que estos diálogos se hagan realidad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Maritza, te doy la palabra. Gracias, doctor Delgado. A continuación, nuestra compañera del grupo de investigaciones, Patricia, estará haciendo toda la parte como del monitoreo y dando la palabra en la continuación de esta sesión. Patricia, por favor. Muchas gracias, Maritza.
Muchas gracias, doctor Delgado. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros expositores. Les presentamos al doctor Gerson Bermond Galavis. Él se desempeña actualmente como director de promoción y prevención y como asesor del despacho del ministro de Salud y Protección Social, donde asesora los temas relacionados con COVID-19. Anteriormente ocupó el cargo de director territorial de salud de Caldas, en donde lideró la estrategia para reducir las tutelas de salud en el departamento, entre otras gestiones. En otras oportunidades fue asesor de primera infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de igual manera ha acompañado procesos profesionales en la Alcaldía de La Dorada Caldas, Fiduciaria Bogotá y Fidupetrol. Este cucuteño es optómetra de profesión, cuenta con estudios de posgrado en especialización en salud pública, así como una maestría en salud pública. También le damos la bienvenida a nuestros expositores de Profamilia. Ellos son la ingeniera Sandra Marcela Sánchez Molano. Ella es ingeniera de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación de Profamilia, con experiencia en diseño, evaluación y supervisión de proyectos de investigación, procesamiento de datos, dirección del trabajo de campo de encuestas, elaboración de formularios para encuestas, elaboración y seguimiento de presupuestos de los proyectos de investigación, y dentro de sus campos de interés en la investigación están población y desarrollo sostenible y salud sexual y reproductiva. También le damos la bienvenida a Dani Rivera Montero. Él es estadístico de la Universidad del Valle, es estudiante de especialización en estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como analista estadístico de la Dirección de Investigaciones de Profamilia, con experiencia en diseños muestrales, manejo y análisis estadísticos de bases de datos, análisis de desigualdades y elaboración y diseño de proyectos de investigación. Entonces les damos la bienvenida, recordarles a nuestros expositores que tienen un máximo de 20 minutos para desarrollar su presentación y al final de las dos presentaciones tendremos la sesión de preguntas. Entonces, doctor Gerson, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan en estos importantes espacios de diálogos donde con las experiencias que se puedan presentar siempre nos servirán para mejorar efectivamente las atenciones y el bienestar de nuestras comunidades. Hoy me pidieron que con base en la experiencia que se ha generado y como lo dijeron en el perfil, he actuado como gerente COVID del Ministerio de Salud durante todo el tiempo de la epidemia, acompañando al señor ministro, y en este momento en la Dirección de Promoción y Prevención. Continúo con los dos cargos, si así se puede decir. Se me fue la presentación, ya, correcto. Continúo con las dos responsabilidades, ya que de una u otra forma, pues la responsabilidad del COVID tarde o temprano terminará en salud pública, terminará en todos los esquemas de vacunación y de seguimiento como una enfermedad endémica, y haremos efectivamente ese empalme, pero o esa transición hacia donde va a corresponder esta enfermedad. Pero la experiencia en lo que ha sido las decisiones y en el manejo de lo que han sido la respuesta sanitaria ante el COVID es importante para resaltar lo que nos ha enseñado la epidemia, lo que nos ha demostrado las debilidades o las falencias que hemos podido tener y lo que podemos aprovechar y aprender efectivamente de la epidemia para mejorar condiciones en salud, respuestas y resultados en salud a futuro con base en lo que pudimos descubrir o pudimos demostrar que se podía hacer efectivamente, especialmente a nivel intersectorial para el manejo de una situación en salud. Siguiente, por favor. El siguiente. Bueno, eran tres fases importantes o tres objetivos de la estrategia que se tomaron. El primero, y todos recordarán cuando empezó la epidemia en diciembre del 2019, que ya efectivamente se empezaban a conocer los eventos a nivel mundial.
se empezó la preparación por parte del Ministerio y por parte del país. Aquí lo importante es que se empezó una preparación a partir de donde todo el Estado se concentró efectivamente, y tal vez es la mayor acción de gobernanza que hemos tenido en el sector salud y que debemos aprovechar firmemente a futuro. Y la primera tarea era reducir el impacto de la mortalidad de COVID-19. Sabíamos que iba a llegar, que era inevitable y que teníamos que prepararnos para eso. Segundo, y la mayor preocupación, era modular el impacto de la epidemia sobre los servicios de salud. O sea, teníamos unas informaciones, todos recordarán desde Europa, cómo colapsaban los sistemas de salud, donde no había suficiencia de atención, de atención anterior, por favor, donde no había suficiencia en los sistemas de salud para atender la cantidad de pacientes que se estaban presentando por estos eventos, y la gente moría sin poder llegar a un servicio de salud, no tenían camas hospitalarias, no tenían unidades de cuidados intensivos, no contaban con la preparación, los medicamentos, el talento humano, etcétera. Y paralelo a esto era modular los impactos sociales y de salud por las medidas drásticas que se iban a tener que tomar en su momento, como eran los confinamientos, y entendiendo los efectos que iban a tener sobre la economía, sobre el empleo, sobre la pobreza, y teníamos que preparar estos tres elementos. Siguiente, por favor. En ese sentido, lo primero que se organizó fue el tener los escenarios de atención y de decisiones, la toma de decisiones, lo que yo llamo la gobernanza. Y ahí se crearon una serie de instancias y de instrumentos que podríamos en este momento presentarlos como lo que tenemos, fortalecimos y debemos seguir teniendo para las decisiones de otros eventos en salud. Lo primero, y que no aparece acá en esta presentación, pero que es tal vez por un error quedó omitido en la presentación, pero que es importantísimo resaltarla, es la comisión intersectorial. ¿Quiénes están en la comisión intersectorial? Realmente todos los demás sectores, no solo el sector salud, sino absolutamente todos los demás sectores, que era casi lo que encabezaba diariamente el presidente de la República, el ministro de Salud, todos los ministerios que tenían que estar involucrados, que en últimas se ve representado en la comisión intersectorial. Es la que funcionó por excelencia, fueron comités permanentes, lo que era el gran PMU de gobierno, donde efectivamente funcionó y cada sector tenía que saber lo que tenía que hacer. Cuando trasladamos esto a la posibilidad de que empiece a funcionar de mejor manera la comisión intersectorial para enfermedades las crónicas, ¿no? Las no transmisibles, a futuro, de que efectivamente podamos impactar las acciones o las causas que nos generan este tipo de enfermedades, las que mayor impacto tienen en la morbilidad y en la mortalidad de los colombianos, pues sencillamente decimos, venga señores, por primera vez entendieron ustedes lo que era salud pública en sus sectores. O sea que aprendieron, todos los ministros en este momento se volvieron epidemiólogos, salubristas públicos, el señor presidente es el salubrista público número 1 del país en este momento, y están sensibilizados y aprendieron de la importancia de las políticas de salud en los demás sectores, y es algo que debemos aprovechar. Asimismo, se generó un comité estratégico permanente para analizar la epidemia, cosa que debe continuar y que está inserta ya en el Ministerio de Salud para lograr el análisis permanente de la situación del COVID, pero a futuro será el análisis permanente de las diferentes enfermedades de vigilancia en salud pública, donde corresponderá tomar decisiones y acciones puntuales por territorio, por departamento, con las particularidades de cada sector. Luego se conformó un comité asesor de carácter técnico e independiente, donde está la academia, donde hay expertos internacionales, expertos nacionales, y lo mismo tendremos que hacer a futuro para garantizar efectivamente esas experticias y esos conocimientos que requeriremos en las diferentes enfermedades donde debemos impactar para para mejorar indicadores. Luego hubo unos puestos de mando unificado, no solo a nivel nacional, sino efectivamente a nivel departamental, donde el gobernador y el alcalde entendieron por primera vez que ellos son realmente los dueños de la salud de sus territorios, de sus municipios, de sus departamentos, y actuaron como tal, efectivamente tomando decisiones no solo en salud
a través de su secretaría, sino en todos los demás sectores para impactar las condiciones, los componentes sociales que implicaba tener presentes durante el manejo de la epidemia y que efectivamente dieron resultados, pero que nos da una enseñanza inmensa de lo que hay que hacer a futuro para otros temas. El acompañamiento territorial, como les estoy explicando, fue esencial. Acá se tomaron los lineamientos, las decisiones, las instrucciones, pero fueron los territorios los encargados de aplicarla y de controlarla y de individualizar de acuerdo a la condición territorial. Posteriormente, la estrategia de respuesta sanitaria adoptada, que la hicimos por resolución y fue clara y definida, con conocimiento de todos los actores que tenían que intervenir. Posteriormente, el seguimiento a los 9 indicadores que permitieron medir, y ahí fue donde descubrimos cómo está el país, cómo está cada región del país, cómo está cada departamento, cómo está cada municipio. Inclusive llegamos a detalles específicos de cómo está cada sector en cada ciudad, comuna o localidad en cada ciudad, para llegar a la fase que estamos en este momento de una intervención individual, de un aislamiento selectivo individual. Teníamos que tener información de qué sucedía específicamente en el foco puntual en cada territorio. Y en el comité asesor del Ministerio de Salud se generó ya, aparte, uno complementario para todo el tema de lo que va a ser el proceso estratégico de inmunización y la instancia de coordinación y asesoría para el acceso a las vacunas, que es una tarea bien grande e importante que tenemos en este momento para la fase de los procesos de investigación y de adquisición de vacunas que tenemos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es? Siguiente. Estas fueron las 4 fases. Realmente, primero fue una estrategia de aislamiento preventivo obligatorio. Todos estuvimos encerrados. Necesitábamos tiempo para poder garantizar la capacidad instalada en la prestación del servicio. Necesitábamos tiempo para instalar todo lo que les dije en la diapositiva anterior, de conformar estos comités, la planificación de todo, de todas las estrategias y de todos los componentes, y evitar la transmisión del virus en las decisiones que teníamos que tomar a tiempo, decisiones que se tomaron a tiempo, y no como en otros países que esperaron a mirar el comportamiento y cuando tomaron decisiones ya les había tomado ventaja la curva epidemiológica, la incidencia del contagio, y eso fue lo que colapsó los servicios de salud y donde hubo una mortalidad no controlada, inclusive mortalidad por falta de acceso a los servicios de salud, ni siquiera por los efectos del virus, sino porque sencillamente no hubo capacidad de atención. Luego pasamos a un aislamiento flexible. Colombia fue uno de los pocos países que inició desde el comienzo una estrategia de flexibilizar actividades a través de la protocolización de esas actividades. Y logramos, y es falso cuando decían que Colombia tuvo uno de los aislamientos más grandes en el mundo o en Latinoamérica, porque nosotros realmente desde el primer aislamiento preventivo obligatorio hubo primero las 8 actividades esenciales e inmediatamente empezamos a subir progresivamente a unas 14 actividades, llegamos a 34 y llegamos a tener en los últimos decretos, en el marco del aislamiento flexible, llegamos a tener 54 actividades que generaban ya casi el 85-90% de la reactivación económica del país, y tomamos esas decisiones protocolizadas en la subida de la curva. Y esto ha tenido un efecto en los resultados que hoy obtenemos, de que creemos y estamos seguros, ojalá no nos equivoquemos, que efectivamente la curva en Colombia va a tener una bajada sostenible. En este momento se contuvo esa bajada y estamos en una meseta, pero esperamos que sencillamente vaya hacia la bajada. Lo que quiere decir que Colombia no va a tener una segunda ola como la está teniendo Europa y otros países, sino que estamos en una ola única sostenida, con una bajada más lenta, pero sostenida, sin que nos colapsen los sistemas de salud. Y por último, a partir del 1 de septiembre, entramos en un proceso ya preparados, como les dijimos inicialmente, al distanciamiento individual responsable selectivo, lo que son los decretos que están saliendo a partir del 1 de septiembre, el aislamiento selectivo individual, para no volver a tomar medidas a nivel generalizadas nacionales, sino que son focos, donde están los focos,
tomamos medidas de cercos epidemiológicos, de seguimiento a los casos, la actividad del PRAS, que ya la vamos a repasar rápidamente, y a poder tomar decisiones puntuales, focalizadas y explícitas en cada uno de los territorios con dicha diferenciación. Ya la costa atlántica tiene un comportamiento diferente, la costa pacífica, la región andina, la Orinoquía, todo el país está en diferenciación de las actividades y de los resultados y de los impactos, y así es que tenemos que tomar decisiones. Y todo esto para llegar a lo que sería el regreso a una nueva normalidad, que nunca será la normalidad anterior, sino que debemos generar educación y cultura ciudadana para lo que va a ser una enfermedad que aún con la vacuna nos obliga a cambiar hábitos saludables y a continuar con estrategias de largo plazo para poder tener un impacto, un control sobre esta enfermedad que va a ser endémica, pero al mismo tiempo que va a permitirnos impactar los indicadores de las otras enfermedades respiratorias endémicas en el país. Siguiente, por favor. Aquí rápidamente fuimos capaces de establecer y demostrar en el país que en 6 meses o menos tuvimos capacidad de adaptación, nuestro sistema de salud fue capaz de adaptarse, nuestras estrategias fueron, perdonen que repita, adaptables al sistema de salud, y logramos efectivamente en una sinergia desde una alta gobernanza tener a todos los territorios, a todo el sistema de salud, a todas las EPS, direcciones locales de salud, y a todos los actores, a las IPS, el talento humano, etcétera, adaptable y en capacidad de innovación también para lograr los resultados que necesitábamos y las capacidades que necesitábamos. En ese orden de idea, la ampliación de la capacidad diagnóstica fue exponencial. Cuando nos llegaron los primeros casos, teníamos posibilidades de tener 346 pruebas en todo el país, y hoy en día estamos más por cerca de tener la capacidad de tener 65.000 con pruebas 100% validadas por el Instituto Nacional de Salud. No hemos aprobado ninguna prueba rápida, no hemos aprobado ningún ejercicio de mercado ni nada, sino que nos hemos sostenido en la validación de las pruebas por parte del Instituto Nacional de Salud, y hoy podemos y tenemos capacidad de llegar hasta a 65.000 pruebas diarias, 65.000 pruebas diarias entre PCR y pruebas de antígenos. Siguiente, por favor. Esa fue la primera gran fortaleza, 135 laboratorios seleccionados y aprobados y validados por el Instituto Nacional de Salud, que hoy representan ese gran apoyo y ese gran soporte. Segundo, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. No nos estamos inventando nada que hace 35 años no sepamos hacer, o hace muchísimos años no sepamos hacer. Es el mismo proceso de vigilancia epidemiológica, pero que el programa PRAS permite ese fortalecimiento por la magnitud de los seguimientos que tenemos que hacer en los casos que se nos presenten, y esta estrategia paralela a la toma de decisiones de disminuir elementos como, por ejemplo, algo que generó polémica, pero que tenemos todo el soporte científico, es evitar la toma o el requerimiento de prueba para los vuelos internacionales de las personas que ingresen a Colombia, pero fortaleciendo el seguimiento a través de la estrategia PRAS de estos viajeros para poder hacer seguimiento a la condición del viajero durante los 14 días subsiguientes al ingreso al territorio, y poder romper las posibles cadenas que generen y se generen en ese sentido. Siguiente, por favor. Esta estrategia PRAS tiene 3 componentes fundamentales. Está el primero, pues la responsabilidad en las entidades territoriales de salud, los equipos de rastreo efectivamente que tienen que fortalecer con el acompañamiento de las EPS, de las entidades territoriales, y por supuesto el apoyo que se hace del gobierno nacional desde el centro de contacto. Recordemos, la estrategia no está determinada por los call centers, ni es el fundamento del centro de contacto, sino que sigue siendo nuestro sistema de vigilancia que está en el territorio con las EPS, con las secretarías de salud, con los equipos de vigilancia, pero que encuentran en nosotros, en el gobierno nacional, un apoyo en estos centros de contacto para hacer el seguimiento y reportar efectivamente a las EPS lo que encontramos.
O sea, ahí están los equipos territoriales de vigilancia en salud pública, orientan por supuesto las acciones, el monitoreo y el análisis de información en la importancia para hacer la asistencia técnica y la intervención que se requiera, y cada gobierno, cada gobernador, cada alcalde de ciudad capital pues realizan la coordinación intersectorial para garantizar pues el ejercicio en el marco del aislamiento, del acompañamiento de la acción social, para poder garantizar que las personas suplan sus necesidades básicas en el marco del aislamiento y no por necesidad del empleo y necesidad, por supuesto, de la supervivencia, rompan esas cadenas. Esto es algo que poco a poco ha ido funcionando y que estamos fortaleciendo día a día. Siguiente. En ese mismo orden de ideas, aunque praxis, pruebas, rastreo y aislamiento selectivo, la importancia está primero en el rastreo, segundo en el aislamiento selectivo y tercero la prueba. Se invierte la carga de la responsabilidad porque lo que queremos es romper cadenas efectivamente a través del contacto de casos, de la clasificación del riesgo, del seguimiento de los casos, de informar al asegurador, actuar efectivamente y realizar las pruebas en el marco de las determinaciones y los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud. Aquí es una medida que nos debe garantizar las medidas individuales, no la generalizada. Ya no cerramos una ciudad, ya no cerramos ni siquiera un sector, sino lo que queremos es encerrar el virus en el hogar de la persona que lo adquirió y poder romper esas cadenas efectivamente, pero garantizar al mismo tiempo un equilibrio para la productividad, la economía y la recuperación del empleo. Siguiente. Como les comenté al principio, Colombia estableció una estrategia paralela que fue tal vez de las más importantes y diferenciadoras en el mundo, donde por cada actividad nos tomamos el trabajo de sentarnos a desarrollar con cada sector un protocolo y definirlo de acuerdo a sus especificidades. La resolución 666 es la sombrilla marca que nos permitió tener todos los protocolos generales de bioseguridad para la reactivación de los sectores, pero al mismo tiempo identificamos más de 63 sectores que necesitaban una resolución específica para poder generalizar, para poder iniciar en el marco del seguimiento de estos protocolos su actividad económica. Así que hicimos protocolos para el sector cafetero, hicimos protocolos para la aviación, para la reactivación de la aviación, hicimos protocolos para la reactivación de la educación, hicimos protocolos para la reactivación de industrias y sectores como las ferias empresariales, los restaurantes, los bares, etcétera. Todos los sectores tienen sus protocolos que consideraron ser necesarios, específicos, y la resolución 666, la general. Asimismo, sacamos más de 12 lineamientos, ya en este momento vamos en una cantidad mayor, para poblaciones especiales, para el adulto mayor, para los habitantes de calle, para los migrantes, para los componentes étnicos de riesgo, etcétera, y sacamos más de 45 lineamientos técnicos en atención, indicando para cada actor y mostrando la ruta que deben seguir en el marco de la prevención para la detección oportuna de casos sospechosos y direccionamiento al sistema de salud. Creo que enmarcamos desde la normatividad absolutamente todos los componentes que considerábamos requerían desde la epidemia. Cuando uno revisa la literatura en otros países, sacaron 3, 4 protocolos generales. Nosotros nos tomamos, y aquí hay una gran responsabilidad a través del decreto 539, donde nosotros sacamos los protocolos, pero son los departamentos, los municipios y los alcaldes los comprometidos, los responsables de hacer seguimiento y control de estos protocolos. Siguiente. Y por supuesto las industrias y el comercio. Nadie quiere incumplir los protocolos porque nadie quiere que le cierren un sector. Si nosotros evidenciamos un sector que nos está generando preocupación en este tipo de actividad, que nos genera nuevos focos, pues sencillamente terminamos restringiéndolo, controlándolo, o, ¿por qué no?, que es lo que no queremos, cerrando un sector en determinado momento hasta lograr tener el control de esa cadena, de la ruptura de esa cadena de contagio. El segundo gran componente, los protocolos, toda la planificación y de todo, fue el acompañamiento al talento humano en salud. En ese sentido se generaron muchísimas actividades, las voy a anunciar en aras del tiempo.
pero les quedará la presentación para mirar todas estas acciones que hemos hecho con el talento humano, los lineamientos del Ministerio para la Planificación Territorial del Talento Humano, donde cada secretaría IPS identificaba las brechas y la consolidación. Había uno donde tenía mucha capacidad para la atención hospitalaria de unidad de cuidados intensivos, pero otros donde definitivamente no lo teníamos. La formación continua del talento humano fueron cantidad, cientos de capacitaciones que ahorita vamos a ver una diapositiva más específica en esta, la planeación de las vacaciones de la gente, controlando efectivamente de que de acuerdo al pico y a la curva epidemiológica en cada territorio no fuéramos a tener una debilidad en el talento humano en el momento que fuera llegando la curva de la epidemia y el momento de la epidemia en cada territorio. Por eso la importancia de la especificidad y de la condición individual en el territorio. El Ministerio consolidó también un grupo de respuesta inmediata a estas brechas de las nuevas unidades de cuidados intensivos que se estaban instalando con el apoyo de la Universidad Nacional y con el apoyo de la Asociación de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo a través de la telemedicina, algo que funcionó y que está para quedarse efectivamente esa asistencia y ese acompañamiento. Se realizaron mesas intersectoriales de diálogo social con las organizaciones del talento humano para las acciones de formación continua y revisar las actualizaciones y los lineamientos. Y muchas de esas cosas, muchos de esos lineamientos los construimos en conjunto. Reasignación y reubicación de médicos especialistas de acuerdo a su perfil y de acuerdo a unas redes integrales de atención que considerábamos era necesaria tener especificadas en cada territorio para un mejor actuar. Siguiente, por favor. Ya habíamos hablado de la reubicación del talento humano, pero también específico en el servicio social obligatorio, que nos tocó sacar una normatividad y una aplicación y un protocolo específico para que no se suspendieran los servicios obligatorios, pero la distribución de acuerdo a la necesidad que se iba a necesitar en el territorio. El apoyo de médicos residentes, la generación de esquemas flexibles de organización en el talento humano con los horarios, el despliegue de equipos multidisciplinarios para la salud, en la prevención y en la atención ambulatoria y la definición de las rutas para activar la convocatoria y el llamado del talento humano a través del RETUS, que recuerden generó como cierta discrepancia que logramos a través de una circular llegar a los acuerdos de cuándo y dónde íbamos a necesitar la disponibilidad de cierto talento humano. Pero logramos concertar absolutamente todo con las asociaciones y hoy los resultados pueden demostrarnos que tuvimos cobertura en todo el país en forma territorial. Los traslados que hemos tenido que hacer del talento humano han sido los necesarios, pero en sí hemos logrado tener una aceptable cobertura de talento humano en todas las unidades de cuidados intensivos que logramos un crecimiento exponencial. Siguiente, del crecimiento exponencial que logramos. Siguiente, aquí podemos observar más de 95.000 profesionales lograron tener capacitación, de los cuales 47.000 fueron capacitados en unidades de cuidados intensivos, y aquí un agradecimiento inmenso a ASCOFAME, a COFAEN, a la Asociación de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo, al SENA, la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional, el CES, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Fundación Cardiovascular y el IETS, todos por primera vez se juntaron y funcionaron en ese gran propósito nacional de dar capacitación. En el ministerio se subieron más de 40 cursos virtuales que tuvieron una participación masiva. La gente se preparó, la gente se preocupó y la gente estuvo al frente de este gran reto que teníamos a nivel nacional, y creo que pudimos lograr el objetivo. Siguiente. Rápidamente paso a la generación de recursos efectivamente que se tuvieron, y las transferencias fueron sumas millonarias que se lograron para primero cerrar unas brechas y unos pendientes que teníamos con el talento humano, con las instituciones, con los hospitales, y aquí pues estrategias como el acuerdo de punto final, la obligación de vigencias
del 2020, la obligación de la vigencia del 2020 con el talento humano, una transferencia de más de 213.000 millones de pesos, los elementos de protección donde se hizo una gran reserva a través del FOME, más de 80 millones de elementos de protección. Solo tuvimos una pequeña crisis como en el mes de marzo o abril, donde la gente se estaba preocupando, creyendo que iba a llegar a una velocidad exponencial la crisis y la situación. Recuerden que el primer pico nos iba a llegar en abril, luego nos iba a llegar en mayo, en junio, pero gracias a las medidas que se tomaron lo hemos llevado extenso hasta la fecha, en la forma que ya les he explicado, y en este momento hemos podido distribuir todos los equipos de elementos de protección social y hemos podido llegar con todos los equipos y elementos para la ampliación de las unidades de cuidados intensivos y la atención hospitalaria sin ningún traumatismo en ninguna parte del territorio. Una bonificación para el talento humano en salud que está en proceso y unas inversiones importantísimas en todos los hospitales, en proyectos a través de la resolución 150 que permitió, asignar recursos para proyectos COVID en todo el territorio nacional. Siguiente. Aquí rápidamente vemos cómo en una secuencia fueron los mecanismos de financiación dispuestos por el gobierno nacional, donde se garantizó el flujo corriente de recursos, primero, segundo, donde hubo un saneamiento de deudas, y tercero, una gran inversión del FOME del gobierno nacional, destinando más de 7 billones de pesos que no se han ejecutado en su totalidad y que representa la compensación del aislamiento selectivo en el régimen subsidiado, las incapacidades generadas en todo el talento humano, las canastas COVID-19 que han tenido un impacto mucho menor del que esperábamos, ya que por el esquema de aseguramiento normal se cubrió gran parte de la epidemia, la compensación para el talento humano que ya les había manifestado, todo el esquema de laboratorios de salud pública y de pruebas no son pruebas rápidas, se entiende la de antígeno como una prueba rápida, pero es una prueba validada por el Instituto Nacional, la ampliación de la oferta hospitalaria en camas, unidades de cuidados intensivos, ventiladores, monitores, bombas de difusión y los elementos de bioseguridad y el fortalecimiento de los laboratorios de salud pública. Siguiente. Aquí sencillamente un cuadro para que podamos mirar el tiempo en que se tomaron las decisiones comparado con los diferentes países, y podemos observar que Colombia fue uno de los países que más rápido tomó la decisión en cada una de las acciones y de las actividades que sabíamos y que la evidencia científica, la literatura y la experiencia también que estaban viviendo en otras partes del mundo, en cuánto tiempo desde el primer caso, desde el conocimiento de la epidemia, desde el primer caso, cuántos días nos demoramos en tomar decisiones, como las campañas informativas para decirle y manifestarle a la población la realidad de la situación, las medidas que se tomaban, la cancelación de eventos públicos, la restricción de los colegios, la restricción de viajes. ¿Cuándo fue que tomamos esa medida? Y podemos evidenciar efectivamente que Colombia, en el gran paquete de medidas promedio que tomó todo el mundo, tuvimos una aceptable, o diría yo, una muy buena capacidad de respuesta por parte del gobierno nacional para todas las respuestas. Siguiente. Siguiente. Aquí podemos observar lo que les manifestaba. Efectivamente, en Colombia, cómo logramos tener una curva donde el pico estuvo más o menos a mediados de agosto, el pico mayor, pero lo que nosotros tenemos es una ola prolongada con actividades que se evidenciaron efectivamente en el número de casos específicamente, con un incremento que parecería ser una segunda subida, pero lo que resulta es el resultado. Recordemos que todavía tenemos una cantidad de susceptibles muy alta, y con las medidas que se tomaron de reactivación total a partir del 1 de septiembre, con la garantía de la práctica o de la aplicación de todos los protocolos, esperábamos efectivamente una subida que es consecuente con la reactivación económica del país en el número de casos, pero que logramos mantener, lo que digo yo, en una meseta sostenida que estamos teniendo en el número de fallecimientos. Esto genera una gran ola con su pico en el mes de agosto, con una caída sostenida,
y que a partir del 1 de septiembre, 15 días después del 1 de septiembre, ustedes lo ven perfectamente evidenciado cómo se disminuye esa caída, se detiene esa caída y entramos en una meseta que, pues, en mi consideración ya va más larga de lo que esperábamos. Lo que hemos manifestado acá, hay componentes que sí se nos están saliendo del manejo y el control de todos los protocolos, parte de indisciplina social, donde las fiestas que nunca han estado permitidas, donde las reuniones intergeneracionales hemos advertido en todo sentido que no se deben realizar, pero la población ha sido en algunos sectores, perdónenme que le diga, con cierta indisciplina, y esto es lo que ha detenido la bajada que teníamos proyectado y estamos en una meseta. Lo que esperamos y las proyecciones que tenemos con el Instituto Nacional de Salud es que esta meseta se puede prolongar por todas estas actividades que se están viendo, marchas, indisciplina, actividades propias de la cultura colombiana como el Halloween y las festividades navideñas que se nos vienen. Tenemos una serie de preocupación que nos podría decir de que esta meseta se nos puede ir por todo diciembre y la disminución constante la vamos a ver nuevamente a partir del mes de enero, febrero del próximo año, y garantizar efectivamente que ya lleguemos a una posición endémica a mediados del próximo año o en el segundo semestre del próximo año. Aquí podemos observar en esta gráfica de abajo la gran capacidad creciente que tuvimos de unidades de cuidados intensivos, donde teníamos al principio de la epidemia aproximadamente 5.300 camas de unidad de cuidados intensivos en Colombia, de los cuales hicimos un gran ejercicio de reserva del 50% de estas camas destinadas a COVID, lo que quiere decir que empezamos con 2.500 camas aproximadamente para atención de la emergencia y contamos con más de 11.200 camas en el país, con una disponibilidad de más del 43% en todo el territorio. Algunos departamentos están con una ocupación del 80%, pero otros ya tenemos ocupaciones menores al 5% por pacientes COVID. Los casos efectivamente que hemos tenido es 1.218.000 casos, con la triste cifra diaria que nos acerca a los 35.000 fallecimientos, donde hay que resaltar dos puntos importantes: la cifra de fallecimientos por millón, que efectivamente Colombia tiene una tasa mucho más inferior a comparado con los países de la misma cantidad de población del mundo y de las mismas circunstancias y dinámicas poblacionales de Colombia, con una tasa de mortalidad de 2.84, una disponibilidad de camas UCI por encima del 40%, pero con un manejo que quiero resaltarlo, de que en ningún momento se han colapsado los sistemas de salud, y estos pacientes que estamos ante un virus mortal, ante un virus que no tiene patrón específico al 100%, sino que a veces hay personas con comorbilidades, adultos mayores que se salvan, como también encontramos jóvenes sin ninguna comorbilidad que fallecen. No tiene un patrón único que nos mantiene en alerta permanente y en análisis e investigaciones permanentes, pero que efectivamente estamos ante un virus mortal. Por eso la situación mundial y humanitaria que estamos viviendo, pero que podemos decir que estas personas que han fallecido en Colombia han tenido la oportunidad de recibir atención, de prestarle los servicios de forma adecuada, eso esperamos, y que inevitablemente, pues, en la tasa de mortalidad de este virus, pues tristemente estas personas fallecieron, pero todas tuvieron, absolutamente todas, tuvieron sistemas de salud que los pudieron atender y unidad de cuidados intensivos en el caso de que lo necesitaran. Siguiente, por favor. Aquí quiero pasar muy rápidamente cómo está diferenciado el país. Efectivamente, tenemos un grupo donde está toda la región Caribe, de todo, donde la curva efectivamente ya tiene una
una caída sostenida y hemos sostenido efectivamente donde está toda la costa atlántica, la zona norte, un grupo 2 donde está el 30% donde se mantiene y no hemos podido bajar donde está Bogotá, Medellín, Cali, que es lo que nos tiene todavía en estas cifras. Es un grupo efectivamente que si vemos se detuvo la bajada, pero es también el que mayor población tiene en Colombia, y un grupo y unos grupos donde apenas está subiendo efectivamente, que está el eje cafetero, el Valle de Aburrá, Neiva, Tunja, Yopal, Arauca, donde apenas está subiendo o están en el pico en este momento, y un grupo 4 que lo llamamos todos los dispersos, de menor población dispersos, donde todavía tiene bajo contagio y donde tenemos que hacer una protección específica de estos territorios. Siguiente. Siguiente. Los grandes retos que tenemos todavía en la estrategia, la conciencia colectiva del riesgo y del autocuidado. Recuerde que ya estamos en una fase de autocuidado, una fase de responsabilidad individual, y este es el gran reto de que nuestra sociedad efectivamente se empodere, esté en el ADN de las empresas, en el ADN de las comunidades, en el ADN del ciudadano, que esto tiene y tendrá que seguir durante todo el año 2021 hasta que podamos ver efectos de las vacunas. Tenemos que tener una conciencia colectiva del riesgo y del autocuidado. Segundo, la coordinación entre los diferentes actores del sistema, que hemos tenido grandes retos, lo hemos logrado, pero debe continuar, no solo para esta epidemia, sino para las otras enfermedades, como les decía al principio. Tercero, el fortalecimiento de la gobernanza y la capacidad con las entidades territoriales. Ojalá no lo perdamos, que sigan con ese liderazgo. A veces ya hay unos gobernadores que se nos desconcentran, están ya muy concentrados, y eso es bueno en la actividad económica y todo, pero no se pueden y no deben olvidar que la base todavía de la reactivación económica es la seguridad y la salud todavía de sus poblaciones. Cuarto, el enfoque de la salud con todos los sectores. Debemos aprovechar, como les decía, la sensibilidad que tienen en este momento todos los sectores, que por primera vez se pusieron la bata blanca, la ministra de Educación, de Transporte, como el ministro de Comercio, y debemos mantener esa bata blanca en ellos para que las políticas de salud continúen efectivamente en los otros sectores y podamos obtener mejores resultados en otras acciones en salud también, en otras actividades de salud. El seguimiento del rastreo de PRAS tiene que fortalecerse, porque va a ser lo que va a quedar vigilancia en salud pública y acciones puntuales de acuerdo a esa vigilancia. Y por último, seguir combatiendo la desinformación, seguir combatiendo la infodemia, que fue peor que la epidemia en todos los periodos, donde al principio era que la prueba era mentirosa, que con la prueba era que estábamos contagiando, que los negocios de la salud en las unidades de cuidados intensivos, y ahora ya se están viendo grupos diciendo que es que la vacuna va a ser un negocio, que la vacuna no se debe, que no se vacune. Esa desinformación, esa infodemia ha sido peor que la epidemia y necesitamos cuidarnos en ese sentido. Siguiente, por favor. Siguiente. Y unos mensajes claves para todos, por favor, porque debemos ser multiplicadores permanentes. Las medidas, y por ahora la única vacuna que tenemos es el distanciamiento social, el uso del tapabocas, la práctica de lavado de manos de buena higiene, y el aislamiento ante la presencia de cualquier síntoma, así sea solo de picos respiratorios de otra índole o lo que sea, necesitamos el aislamiento. Segundo, las medidas de prevención. Mientras exista la circulación del virus, que todavía la tenemos, tiene que haber una concepción del autocuidado, independientemente del avance que tengamos con las vacunas. Debemos mantener las medidas de prevención y autocuidado, y de igual forma en los territorios continuar con el fortalecimiento de la estrategia PRAS. Siguiente, creo que con esto ya les puedo dejar un mensaje claro de las buenas cosas que hemos hecho, los resultados que hemos obtenido, que solo se verán a futuro. La evaluación y de lo que ha sido esta epidemia solo se podrá ver en el futuro, y cada uno de los actores que estamos acá reunidos entenderá lo importante que fue su participación desde lo individual, desde lo familiar, desde lo comunitario y desde los sectores que representamos en la importancia del manejo de esta epidemia.
Muchísimas gracias y me disculpan los minutos que me pasé, pero creo que era importante hacer un contexto de todas las acciones que el país ha desarrollado. Muchas se me quedaron por fuera, pero creo que hicimos o pudimos dar lo relevante, y espero que con esto no solo recordemos lo que hemos caminado, lo que es, en lo que estamos y en lo que nos falta, sino la responsabilidad que nos queda todavía a futuro en el manejo de esta epidemia y lo que podemos aprender para llevarlo a la práctica en las otras enfermedades de vigilancia en salud pública. Muchísimas gracias. Doctor Jesús, muchísimas gracias. Muy completa la presentación. Yo creo que nos deja un panorama amplio y suficiente de todas las acciones que se han desarrollado desde el gobierno. Destacar que es muy importante visibilizar esas intervenciones que se han dado en talento humano. Yo hago un breve resumen: las infraestructuras, los mecanismos de financiación y de inversión, todos los componentes de normatividad que se han desarrollado, esos protocolos para la atención y prevención, los temas del PRAS, vigilancia en salud, todos los mecanismos para mitigar efectivamente los impactos negativos de la pandemia. Destacar, por supuesto, y creo que ese es el propósito y lo señalaba el doctor Delgado al inicio, y es que a través de la evidencia y a través también de la información acertada, podemos combatir la desinformación, podemos ser multiplicadores para que cada uno desde nuestra capacidad, desde nuestra familia, desde nuestros vecinos, nuestra comunidad, podamos contribuir para generar esa conciencia colectiva, para que podamos entre todos tomar los mecanismos de autocuidado para asumir esta nueva realidad y, por supuesto, aportar a la reactivación económica del país, porque somos conscientes todos que esta situación está impactando enormemente en desempleo, está impactando enormemente en economía, en la desigualdad y en la afectación de la población más vulnerable del país. Entonces, doctor Gerson, mil gracias de nuevo. Muy interesante, muy completa la presentación. Y el doctor John quisiera agregar algo. No, Maritza, simplemente agradecerle al doctor Gerson. Creo que superó las expectativas, doctor Gerson, que teníamos, porque claramente hay una excelente, un excelente planteamiento sobre estas medidas no farmacológicas y todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para enfrentar esta situación. Así que muchísimas gracias, doctor Gerson. Y le damos la palabra entonces a Profamilia. Maritza, no sé si ya podamos seguir adelante. Sí, señor. Patricia. Gracias, doctor Gerson. Sí, muchas gracias a todos. Antes de continuar con nuestros expositores de Profamilia, quisiéramos recordarles diligenciar por favor el listado de asistencia que lo encuentran en el chat de la reunión. Ahora sí, entonces tiene la palabra la ingeniera Sandra Marcela Sánchez de Profamilia. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pero va a empezar la presentación, es Dani. Él empieza la presentación y yo continúo. Muy buenos días. Buenos días. Muy buen día. ¿Me oye? Sí, señor. Eso. Es la presentación. Diana, Sí. colocamos, ya vamos a colocar la presentación. Ya está. Listo, muchas gracias. Listo, muy buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la investigación que hizo Profamilia en el marco del estudio Solidaridad. Siguiente, por favor. Es el estudio Solidaridad 2, cambios y expectativas, la parte de la flexibilización de las medidas para controlar el COVID-19 en Colombia. ¿Se oscureció la pantalla? Eso. Como tal, como vamos a presentar la investigación, necesidad y metodología aparte de mí,
Dani Rivera, principal hallazgo a cargo de Marcela Sánchez y mensajes claves a cargo de Dani Rivera. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, esto es una investigación que nace de la iniciativa de Profamilia, el estudio Solidaridad 2, es su segunda versión. La primera versión se llevó a cabo al inicio de la cuarentena, en abril de 2020, y en esta se pretende generar evidencia relevante y oportuna sobre los cambios de comportamiento en esa parte de que hubo flexibilización de las medidas entre mayo y agosto del 2020. Siguiente, por favor. Como tal, les voy a comentar un poco del contexto que se llevó esta investigación. Como pueden observar, pues Colombia reaccionó de manera rápida y oportuna con ciertas medidas tomadas desde el primer caso que se detectó el COVID en Colombia, así como lo mencionaba el anterior expositor, en comparación con otros países de Asia y de Europa. Siguiente, por favor. Muy brevemente les comentaré sobre otras investigaciones que se han realizado en estas partes de la flexibilización de las medidas, donde se ha demostrado la importancia de realizar esos estudios para evaluar el impacto de estas medidas no farmacológicas en la población. Siguiente, por favor. Una de las investigaciones más importantes fue una que se hizo en Corea del Sur, donde se analizó las implicaciones de levantar las cuarentenas estrictas y se dedujo que se deben tener políticas de distanciamiento social, cambios de comportamiento y rastreo de pruebas durante esta etapa de distanciamiento relajado. La flexibilización también debe ir acompañada de alternativas alternas como rastreo eficiente de los contactos nuevos para controlar nuevos rebotes, así como se mencionaba anteriormente en la presentación del anterior expositor. La siguiente, por favor. Una investigación que se realizó en el Centro de Experiencia del Paciente en Londres, Inglaterra, evaluó las experiencias y respuestas conductuales de la gente a la pandemia y a las medidas para controlarla. Los principales hallazgos fueron comunicación ineficaz, sobrecarga de información y orientación conflictiva y desinformación, por lo que propusieron tener una guía práctica sobre la mejor manera de llevar y protegerse a sí mismos y a sus seres queridos durante esta nueva fase. El estudio realizado por el Instituto de Política King's College de Londres evaluó sobre el futuro bajo el coronavirus, cambios a largo plazo y expectativas inmediatas. Este estudio indagó sobre los cambios que afectarían a las personas a largo plazo, tanto en la educación, en el trabajo y en el día a día. Siguiente, por favor. En Colombia, gran parte de las medidas de distanciamiento físico comenzaron a flexibilizarse a finales de mayo y principios de junio de 2020. Este nuevo momento nos ofreció una oportunidad única de investigación para generar evidencia relevante sobre cómo ha sido la respuesta conductual de las personas y cómo se puede, digamos, tomar para futuros nuevos procesos de distanciamiento. Siguiente, por favor. Como les comentaba, esta es la segunda fase. En la primera fase ya se generó una gran variedad de conocimiento a partir de unos informes que se hicieron en abril-mayo de 2020 y en los cuales los pueden ubicar en la página de investigaciones de Profamilia. Ahí están colgados todos los informes, también su versión en inglés y también la base de datos por si las otras personas quieren realizar otros estudios a profundidad. Como tal, en esa evidencia previa se evaluó la respuesta social a las medidas del gobierno de forma general, se profundizó sobre la aceptación y sufrimiento y la resistencia, factores claves de la salud mental y también sobre la salud sexual y reproductiva de las personas. Siguiente, por favor. Siguiente. Como tal, el objetivo general de esta investigación fue analizar los cambios de comportamiento y expectativas inmediatas de los colombianos durante esta etapa de flexibilización. El diseño del estudio fue un estudio observacional con exploratorio descriptivo. La muestra fue no probabilística por probabilidad de nieve, donde fue respondida por adultos mayores de 18 años, 1.735 personas.
Esto para poder abarcar la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible. Por lo tanto, se aclara que la encuesta no es representativa a nivel subnacional. Pero más sin embargo, hubo respuesta en casi todos los departamentos, excepto en Bichada, Mitú, Guaupés y Casanare. La aplicación como tal de la encuesta fue virtual entre el 1 y el 11 de septiembre de 2020 y esta se difundió por redes sociales y aliados de Profamilia y también por las personas que habían respondido a la encuesta en la fase 1 en abril y que habían dado su autorización, se les envió un correo para que respondieran a la encuesta. Como todas las investigaciones pasaron por el Comité de Ética de Profamilia y esta fue aprobada el 25 de agosto del 2020. Y se aclara que no tuvo ningún beneficio económico para las personas que decidieran participar en esta encuesta. Siguiente, por favor. Como tal, la adaptación del cuestionario se basó en otras adaptaciones de cuestionarios que se hicieron en otros países. Como tal, la iniciativa del estudio Solidaridad nació en Hong Kong, donde, dado que aquí fueron se detectaron los primeros casos y donde se hicieron las primeras medidas para contener la expansión del coronavirus, hicieron un cuestionario que fue respondido alrededor de en 36 horas por 1.715 adultos. Londres, poco tiempo después, hizo lo mismo, adaptó su cuestionario a su contexto nacional y nosotros posteriormente también hicimos la adaptación del cuestionario agregando los ítems de salud sexual y reproductiva, violencia y migración. Para la fase 2 tuvimos en cuenta el estudio que también se realizó en Londres sobre el futuro bajo el coronavirus y adaptamos esa parte de conocimientos y expectativas inmediatas y sobre el apoyo comunitario para contener el coronavirus. Siguiente, por favor. Listo, como les comentaba, hubo respuesta en casi todos los departamentos, en los principales fueron Antioquia, Vallecas, Cundinamarca y principalmente en el Distrito Capital. Listo. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Luego. Entonces, entre los principales hallazgos, la encuesta está dividida en estas secciones: adherencia y adopción de medidas, capacidad para el aislamiento, responsabilidad de cuidados, percepciones de riesgo y salud, necesidades y fechas, la salud sexual y reproductiva, acceso a información de calidad, participación comunitaria y cambios de comportamiento y expectativas después de la cuarentena. Siguiente, por favor. Qué pena, es que creo que hay un poco de latencia. ¿Se puede devolver un poco unas diapositivas antes a la parte sociodemográfica? Antes de empezar. Eso desde ahí, muchas gracias. Como tal, les voy a comentar aquí sobre la parte sociodemográfica de la encuesta. Teniendo en cuenta la fase 1, la fase 2, que es el lado derecho, y teniendo en cuenta cómo está la distribución piramidal de Colombia para el 2020. Más que todo fue la encuesta respondida por mujeres jóvenes entre los 18 a 29 años. Para el estudio Solidaridad 2 hubo poco más de porcentaje de personas, de mujeres que contestaron la encuesta, ubicadas en las edades entre los 35 a los 44 años. Mujeres jóvenes, siguiente por favor. Y estas personas principalmente tenían un nivel educativo, universitario y básica secundaria y técnica y tecnológica, solteros y
Y en esta vez se preguntó sobre si pertenecían a algún grupo vulnerable, como madres madres solteras, cabezas de hogar, LGBTI, o si eran personas de la salud. Siguiente, por favor. Y principalmente la mayoría de las personas que respondían eran de la zona urbana. Siguiente, por favor. Se les preguntó sobre el ingreso promedio en salarios por hogar, y vemos que las personas jóvenes de 18 a 24 años percibían o recibían un salario promedio mensual inferior a $1.000.000 de pesos, tanto para el estudio Solidaria 1 como para el estudio Solidaria 2. Además, este porcentaje aumentó en un 6%. Mientras que el porcentaje de personas mayores de 50 años estuvieron ubicados en ingresos mayores a los 5 millones de pesos. Siguiente. Listo, aquí ya les había explicado cómo está dividido el cuestionario, y aquí ya le dejo a cargo de Marcela Sánchez para los principales hallazgos. Muchas gracias. Bueno, como les dijo Dani, yo les voy a presentar los principales hallazgos, y lo que hicimos básicamente fue hacer una comparación entre la primera encuesta que hicimos y a principios de abril contra esta segunda encuesta que hicimos iniciando septiembre. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, con relación a la adherencia y a la respuesta personal para adoptar medidas para controlar el virus, pudimos observar que entre una encuesta y otra, estas medidas aumentaron, las personas aumentaron la adopción de estas medidas. Podemos mirar que el uso del tapabocas aumentó de la primera encuesta del 67 al 95%, la suspensión de los viajes, sabíamos que pues no se podía viajar. Al inicio de la cuarentena, el 47% de las personas reportó que había tomado esa medida. En septiembre ya el 67% de las personas reportaban esta medida. Como pueden ver, todas las medidas aumentaron su porcentaje cuando realizamos la encuesta en septiembre. Siguiente, por favor. Bueno, las personas entre 40 y 59 años fueron las que reportaron mayores porcentajes de prácticas de higiene y autocuidado. ¿Qué eran estas prácticas de higiene y autocuidado? El uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos, la desinfección de las superficies tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, el cubrirse la nariz y boca cuando se estornudaba, el cambio de ropa al llegar al hogar, el lavado de los artículos que se llegaban a los hogares, el evitar el saludo de beso y apretón de manos, y el evitar tocar la cara con las manos sucias. Y los comportamientos preventivos asociados con el distanciamiento físico se referían a el distanciamiento de 2 metros, el evitar en lugares cerrados, evitar lugares concurridos, evitar ir a la EPS o IPS si no era necesario, evitar el transporte público, evitar el saludo en general, y evitar salir a eventos públicos en general, y evitar el contacto con personas que tenían alguno de los síntomas. Entre las personas de 55 a 59 años y de 45 a 49 años fueron las que adoptaron en mayores porcentajes el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno. Y el uso del tapabocas es más alto en las personas de 55 años y más, y menor en las personas jóvenes. Sin embargo, como podemos observar, el uso de tapabocas, el porcentaje de personas que reportan el uso de tapabocas es alto. Con relación a las diferencias que se presentaron en la adopción de estas medidas por sexo, en cuanto al cambio de ropa, al regreso de casa, lo reportaron el 59% de los hombres contra el 69% de las mujeres.
el lavado o desinfección de los artículos, el 71% de los hombres y el 82% de las mujeres, y el aumento de la frecuencia de la limpieza de los sitios, de las superficies en el hogar y en el trabajo, el 56% de los hombres contra el 66% de las mujeres. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, mientras va pasando la diapositiva, yo les voy a contar. Ah, bueno, ok. Es el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno. Al inicio de la encuesta, cuando hicimos la primera encuesta, el 70% de las personas reportó que habían acatado el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno. En septiembre este porcentaje ya había aumentado al 77%. El 9% de las personas reportó que no había podido cumplir con el aislamiento obligatorio, y esto básicamente se debió a que las personas, pues como se empezaron a desescalonar las medidas y a flexibilizar, algunas personas tuvieron que pues ya regresar a su trabajo, algunas personas tuvieron que salir por problemas de ansiedad, y este porcentaje pasó del 4 al 24%, o principalmente porque tenían que buscar trabajo. Siguiente. Sobre las personas que entraron en esta cuarentena, como les dije anteriormente, el 77% de las personas mencionaron que habían adoptado este aislamiento obligatorio. Este 92% fue entre las personas de 45 a 49 años y 94% de las personas de 55 a 59 años. El 42% de las personas empezó a trabajar desde su casa, el 78% de las personas que no trabajan, el 77% de las personas que tienen un trabajo remunerado y el 75% de las personas de quienes no trabajan y que no reciben remuneración adoptaron este aislamiento obligatorio. Siguiente, por favor. Como les dije anteriormente, el 9% de las personas mencionaron que no habían podido cumplir con el aislamiento obligatorio. Y podemos observar en esta tabla que las mujeres salieron en mayores proporciones para ir al trabajo y para sacar a pasear la mascota comparados con los hombres. En cuanto a los hombres, los porcentajes más altos se reportan comparados con los de las mujeres, salieron por problemas de ansiedad, para caminar o hacer ejercicio, para ir de visita a la casa de otra persona o para ir a centros comerciales o tiendas. Siguiente, por favor. Y por grupos de edad podemos observar que las personas más jóvenes eran como las que salían a comprar los medicamentos o hacer la compra de alimentos, a abastecerse. Aquí sale un poco montado, pero los jóvenes salieron en mayor proporción por problemas de ansiedad o depresión, para caminar o hacer ejercicio y para ir de visita a la casa de otras personas comparadas con los otros grupos de edad. Sin embargo, por ejemplo, en el grupo de 30 a 39 años se observa que fueron los que mayores porcentajes tuvieron que salir para ir al trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente. Con relación a la carga de cuidado, a la responsabilidad de cuidado, estos porcentajes también aumentaron desde la primera encuesta que hicimos con la segunda. En la primera encuesta, el 46% de las personas menciona que tenían responsabilidad por alguna persona del hogar, y ya en septiembre este porcentaje aumentó al 68%. Por las personas que preguntamos que tenían responsabilidad, en todos estos porcentajes, en todos estos grupos, aumentaron los porcentajes de las personas por las que se tiene responsabilidad. Nosotros pensamos que esto puede ser debido a que pues algunas personas se quedaron sin trabajo, entonces pues la carga de responsabilidad cambia, es para otras personas, o personas que no vivían en sus lugares de residencia, digamos, su origen, se trasladaron a su lugar de residencia, entonces también esto empieza a variar también la carga, la responsabilidad de cuidado. Siguiente, por favor. Por sexo podemos observar que las mujeres reportan porcentajes más altos de responsabilidad de cuidado en los niños menores de 5 años y entre las niñas entre 5 y 17 años, mientras que los hombres reportan porcentajes más altos de responsabilidad de cuidado
entre los adultos de 18 años y más. Siguiente, por favor. En cuanto a las personas que se quedaron sin trabajo durante la cuarentena, podemos observar que la mayor responsabilidad de cuidado se tiene entre los niños de 5 y 17 años y entre los adultos entre 18 y 64 años. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Con relación a las percepciones de riesgo y salud hacia el COVID, podemos observar que al inicio de la cuarentena, el 98% de las personas mencionaron que el COVID era un problema grave de salud, en tanto que en septiembre este porcentaje disminuyó al 94%. Con relación a la realización de la prueba, al inicio de la cuarentena, en abril, el 2% de las personas no se habían realizado la prueba. El 2% de las personas se habían realizado la prueba y en septiembre ya el 40% de las personas que respondieron la encuesta mencionaron que se habían realizado esta prueba. La percepción sobre la transmisión por estar del COVID por estar a menos de 2 metros de alguien que tuviera el contagio, que tosía y estornudaba, se incrementó del 67 al 82%. En tanto que la percepción sobre que se transmite por contacto con superficies o ambientes contaminados disminuyó del 87 al 81%. Siguiente, por favor. Con relación a las percepciones sobre el contagio del virus, los porcentajes que mencionan las mujeres son más altos comparados con lo de los hombres, principalmente, por ejemplo, en el uso del transporte público, en tener contacto con alguien que tiene el coronavirus y en el estar a menos de 2 metros de alguien que tiene coronavirus y tose o estornuda. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, por grupos de edad, estas percepciones son mencionadas más en mayores porcentajes por las personas de 49 años y más. Aquí, como les muestro, los porcentajes se muestran más altos en las personas de 49 años y más. Por ejemplo, en el estar a menos de 2 metros de alguien que está contagiado con tos y estornuda, el contacto con superficies, el uso de transporte o visitar sitios concurridos. Y el no uso del tapabocas. Siguiente, por favor. Con relación a las necesidades de atención en salud sexual y reproductiva durante la cuarentena, también podemos observar que estas necesidades en atención de estos servicios durante la cuarentena fueron aumentando, principalmente en lo que fue consulta de ginecología, el acceso a métodos anticonceptivos y la consulta de anticoncepción. Siguiente, por favor. Bueno, el 39% de las personas mencionaron en septiembre que habían tenido alguna necesidad en salud sexual y reproductiva y como les dije, principalmente fue en la consulta ginecológica, en el acceso a métodos y en la consulta de anticoncepción. La razón por qué las personas no fueron o no pudieron acceder al servicio principalmente fue porque las personas preferían no salir hasta que terminara la cuarentena porque su IPS o su EPS le había suspendido el servicio o por falta de información porque las personas no sabían que los servicios estaban disponibles en su EPS o en su IPS. Siguiente, por favor. Bueno, en la segunda encuesta nosotros incluimos una sección nueva que fue sobre uso de métodos anticonceptivos y el 6% de las personas mencionaron que habían cambiado de uso de métodos debido a la pandemia y el 7% que había dejado de usarlos. También se les preguntó sobre su actividad sexual y el 32% de las mujeres mencionó que su actividad sexual no había cambiado para nada durante la pandemia. 25% menciona que disminuyó la frecuencia de su actividad sexual y 17% que dejó de tener relaciones sexuales durante la cuarentena. El 33% de las mujeres mencionó que su vida sexual no había cambiado para nada contra un 31% de los hombres. Y el 23% de las mujeres afirmó que su frecuencia sexual sí disminuyó contra un 34% de los hombres que hizo esta mención.
Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Con relación a las afectaciones en la salud mental durante la cuarentena, también podemos observar que estas afectaciones incrementaron el porcentaje de personas que mencionan estas afectaciones, como se ha sentido cansado sin motivo, se ha sentido desesperanzado, se sienten inútiles, se sienten tristes, se sienten inquietos. Todas estas afectaciones se fueron aumentando durante el tiempo de la cuarentena. Siguiente, por favor. Y el porcentaje que menciona estas afectaciones es más alto entre los hombres que entre las mujeres. En general, el 91% de las personas reportó alguna afectación en salud mental durante el último mes de la cuarentena. Siguiente, por favor. Las principales razones de preocupación durante la cuarentena de las personas es principalmente que la epidemia en Colombia no sea controlada, o que la vacuna o algún tratamiento no llegue pronto a Colombia, el futuro económico, las personas más vulnerables, la no adopción de las medidas del gobierno por parte de las personas, o alguna emergencia médica de algún familiar y que no se ha atendido, o el contagio de algún familiar. Esas son las principales preocupaciones de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros en la primera encuesta conformamos 3 grupos que reaccionan a la cuarentena: las personas que sufren, las personas que resisten y las personas que aceptan. Como pueden observar, las personas que sufren por la cuarentena, por la pandemia, aumentó del 26 al 37%. Las personas que resisten disminuyó del 34 al 30%, y las personas que la aceptan inicialmente el 40%, y este porcentaje disminuyó al 33%. Se aumentó el porcentaje de las personas que sufren, se aumentó el porcentaje de las personas menores de 30 años que sufren por la pandemia, disminuyó el porcentaje de hombres que resisten a la pandemia, y el porcentaje de personas que considera que cumpliendo con el aislamiento social obligatorio contribuyen a detener la pandemia bajó de un 10% en el grupo de las personas que aceptan esta situación. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las características que tiene cada uno de los grupos. Como les dije, las personas que sufren es el 37%, las que resisten el 30%, las que aceptan el 33%. Entre las que sufren, el 79% son mujeres, 68% son menores de 30 años, la mayoría están solteros y tienen ingresos inferiores a $1.000.000 de pesos. Tienen las mayores afectaciones en salud mental, reportaron las mayores afectaciones en salud mental, y sus principales preocupaciones es que alguien de su familia se contagie o tenga una emergencia médica, no lo puedan atender, y fue el grupo que reportó las mayores necesidades en salud sexual y reproductiva. Con relación a las personas que resisten, el 29% son hombres, 52% están entre los 30 y 39 años, adoptaron medidas de higiene en mayores porcentajes, y es el grupo al que menos le preocupa la recesión económica y les preocupa menos caer en la ansiedad y o depresión. Y en cuanto al grupo de las personas que aceptan, el 80% son mujeres, 41% son personas menores de 30 años, 44% son personas casadas unidas, 99% de estas personas han tenido por lo menos una afectación en salud mental y adoptaron en mayores porcentajes el lavado de manos, la desinfección de los artículos que llevan a casa, el aislamiento obligatorio, y es el grupo que tuvo menores necesidades en salud sexual y reproductiva. Siguiente, por favor. Bueno, los principales medios por los que las personas acceden para recibir o accedían para recibir información sobre el COVID fueron las redes sociales, los sitios web oficiales y la televisión. Sin embargo, podemos ver que el acceso a los sitios web oficiales bajaron del 63 al 55%, y la información a través de radios aumentó del 20 al 25%, y ya un 5% de las personas decidió no recibir información sobre el COVID-19. Siguiente, por favor. Como les mencioné, las principales fuentes de información para acceder a la información fue las redes sociales, los sitios web y la televisión. El acceso a través de redes sociales es más alto en personas menores de 25 años y va disminuyendo con la edad.
a través de los sitios web oficiales es más alto entre las personas de 35 a 49 años y menor entre las personas de 60 años y más. Y a través de la televisión aumenta con la edad, es decir, el 50% de las personas menores de 25 años y aumenta al 66% entre las personas de 59 años y más. Siguiente, por favor. Siguiente, también se le indagó a las personas sobre la percepción que tenían de la respuesta que había dado el gobierno nacional y local para controlar la transmisión del coronavirus, y al inicio de la pandemia, al inicio de la cuarentena, la respuesta del gobierno nacional fue clara y consistente. El 59% opinaba que sí, pero esta percepción disminuyó al 31%. Igual sucedió con la respuesta del gobierno local, el 72% de las personas mencionaron que esta respuesta había sido clara y consistente, y ya en septiembre tan solo el 39% de estas personas mencionan que la respuesta del gobierno local fue clara y consistente. Lo mismo sucede con que si la forma de actuar del gobierno fue oportuna y rápida, esta percepción también disminuye para el gobierno nacional del 42 al 32% y para el gobierno local del 67 al 48%. Siguiente, por favor. Estas dos secciones que vienen son nuevas. Estas no se preguntaron en la encuesta Solidaridad 1, solo en la encuesta Solidaridad 2. Y se preguntó sobre las medidas tomadas en los barrios, localidades, municipios, comunas que habían tomado para evitar el contagio del virus. El 43% de las personas mencionó que en su barrio, localidad o municipio se habían tomado medidas o se habían hecho campañas para evitar el contagio del coronavirus. Principalmente, como sabemos, el 91% de las personas mencionó que el ingreso a los supermercados estaba restringido, a los supermercados o centros comerciales estaba restringido por el pico y cédula. Se implementó el uso de protección para las vigilantes y para las personas de servicios generales, los mensajes clave sobre comportamientos seguros en espacios públicos, la restricción de domiciliarios, del ingreso a domiciliarios a los conjuntos. También hubo campañas de cuidado por redes sociales. En los sitios donde eran turísticos, en los municipios o lugares donde eran turísticos, también se hizo restricción, cierre de vías para que no ingresaran a estos municipios. En cuanto a las formas, siguiente, por favor. En cuanto a las formas de participación en la comunidad, el 38% de las personas mencionó que no les interesaba participar en ninguna campaña, en nada de esto. El 31% mencionó que le gustaría decidir qué información se comparte con el público, cómo se comunica. El 27% mencionó que le gustaría revisar las ideas y contribuir a la toma de decisiones, y el 25% que le gustaría apoyar a las comunidades locales en la respuesta al brote. El 42% de las personas más jóvenes, las personas entre 18 y 34 años, mencionaron que les interesaba participar en actividades que realizara la comunidad, pero este interés de participación disminuye con la edad. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ingeniera, qué pena, pedimos un poco de excusas, tenemos inconvenientes con el internet, pero ahí estamos, gracias. No, más abajo. Más. Ahí, en esta, sí, ahí, por favor.
Estos son los cambios y expectativas que las... no, siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí, gracias. Son los cambios y expectativas que las personas aceptarían en caso de no tener una vacuna o un tratamiento en el corto o mediano plazo. Con relación a la educación, el 82% de las personas acepta que los niños sigan siendo educados desde su casa y el 85% acepta que los padres puedan elegir si sí o no enviar a sus hijos a la escuela, contra un 17% de personas que aceptan que los padres tengan que enviar a sus hijos a la escuela cuando el gobierno lo ordene. ¿Le puede dar clic, por favor? Bueno, entre las personas más jóvenes de 18 a 24 años se encuentran los porcentajes más bajos de aceptabilidad, 76% con que las niñas y los niños sigan siendo educados desde su casa, y entre las personas mayores de 50 a 54 años se presentan los porcentajes más altos de aceptabilidad, con que los padres tienen que enviar a sus hijos a la escuela cuando el gobierno lo decrete. Las mujeres presentan más altos porcentajes de aceptación con que los niños y niñas sigan siendo educados desde su casa y el 22% de los hombres acepta que los padres tienen que enviar a sus hijos a la escuela cuando el gobierno ordene hacerlo, en tanto que tan solo el 15% de las mujeres lo aceptan. Clic, por favor. 54% de las personas piensan que todos los niños volverán a las escuelas primarias en 6 meses, 32% en 12 o 18 meses y 5% en 2 años o más. El 58% piensa que las niñas y niños volverán a las escuelas secundarias en 6 años, en 6 meses o más. Siguiente, por favor. Con relación al trabajo, el 86% de las personas acepta que los empleados puedan elegir si siguen trabajando en la oficina o si trabajan en la oficina o siguen trabajando en su casa, contra un 27% de personas que acepta que los empleados tienen que ir al trabajo cuando el gobierno lo ordene. Clic, por favor. 91% de las personas que están trabajando desde la casa o que estaban trabajando desde la casa aceptan que los empleados puedan elegir si siguen trabajando en la casa o si regresan a la oficina. En tanto que el 80% de las mujeres que son cabeza de hogar y 88% de las personas que adoptaron el aislamiento obligatorio aceptan que los empleados puedan elegir si siguen trabajando desde su casa o en la oficina. Siguiente, por favor. Con relación a situaciones de la vida cotidiana, el 82% de las personas acepta que no se permitan realizar eventos deportivos o culturales que se hagan con audiencia en vivo, contra un 55% que acepta que las personas puedan decidir que si asisten o no a estos eventos. El 17% de las personas acepta que los jóvenes tengan menos restricciones en sus actividades que las personas mayores, ya que son las que enfrentan un mayor riesgo de contraer el coronavirus. Con relación al uso del tapabocas, el 95% de las personas acepta que las personas sean obligadas a usarse el tapabocas fuera de su casa. Y el 12%, contra un 12% de las personas que acepta que las personas puedan elegir si usan o no el tapabocas fuera de sus casas. Siguiente, por favor. Con relación a las expectativas sobre las finanzas y el trabajo, luego de las, digamos, 6 meses de cuarentena entre abril y agosto, se les preguntó a las personas que si creían que era probable que perdieran su trabajo por el impacto del coronavirus, y el 27% de las personas mencionó que era probable, contra un 15% que mencionó que ya había perdido su trabajo. Y con relación a las dificultades financieras, también se les indagó si creerían que iban a tener dificultades financieras por el impacto del coronavirus, y casi la mitad de las personas, un 49%, menciona que es probable que vayan a tener estas dificultades financieras, y un 9% de las personas mencionaron que ya estaban teniendo esas dificultades financieras. Las personas más jóvenes, entre 18 y 29 años, mencionaron tienen los porcentajes más altos de pérdida de trabajo y de estar pasando ya por dificultades financieras. Siguiente, por favor.
con relación a las expectativas sobre la existencia de una vacuna o un tratamiento en el futuro, se les indagó a las personas que en cuánto tiempo las personas se podrían, pues en cuánto tiempo pensaban las personas que se podrían vacunar contra el coronavirus, y como vemos los mayores porcentajes están en 12 meses y en 18 meses y en 6 meses, pero básicamente los porcentajes más altos, la mayoría de las personas piensan que nos podremos vacunar en 12 meses o más. Y entre comillas, pusimos el regreso a la normalidad, que cuando se les indicó a las personas que cuando la vida volvería a la normalidad con la gente viviendo como antes, y básicamente también los porcentajes más altos están a partir de los 12 meses. El porcentaje más alto de las personas que mencionaron esto es de 12 meses y más. Y básicamente esto es a grandes rasgos los resultados que nosotros obtuvimos con... que encontramos los hallazgos, los principales hallazgos de la encuesta que hicimos y hacer la comparación entre la primera y la segunda encuesta. Y los dejo con Dani, que les va a dejar unos mensajes clave. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por toda la información sintetizada. Y para finalizar, unos mensajes claves y reflexiones que nos dejó este estudio de Solidaridad 2. Primero, las medidas de protección como el uso de tapabocas y evitar salir a eventos sociales aumentó. Esto en medida de que se flexibilizaron las medidas para poder salir las personas a trabajar, a estudiar, a buscar trabajo, buscar alimentos, aumentó este tipo de medidas de uso de tapabocas y evitar eventos sociales. También las personas tuvieron que salir durante la cuarentena, principalmente por problemas de ansiedad o depresión. Como podemos observar en los resultados, al inicio de la cuarentena se presentaron unos porcentajes en ansiedad, tristeza, rabia, y esos aumentaron bastante con respecto a este estudio de Solidaridad 2. Importante que se reportaron cambios en la vida sexual de las personas y en las necesidades en salud sexual y reproductiva. Las necesidades aumentaron con respecto al inicio de la cuarentena en esta etapa de flexibilización, tal como la consulta de ginecología, acceso a métodos anticonceptivos y la consulta anticoncepción fueron los que más aumentaron. También aumentaron las barreras para hacer esos servicios. Las personas preferiblemente no querían salir de la casa a pasar la cuarentena. Muchas personas no tenían el dinero suficiente para pagar el servicio en salud, en la atención, y también porque la IPS, o si bien no prestaban el servicio, o tuvieron demoras en las autorizaciones. Siguiente, por favor. Como les venía diciendo, lo de la salud mental tuvo bastante aumento porcentual, tanto como sentirse con fatiga o desesperanzado, y las preocupaciones de que la pandemia no sea controlada y que la vacuna no llegue al tiempo. Esto porque durante estos 6 meses de cuarentena aumentó la carga de cuidado, aumentaron el número de personas que estaban sin empleo o que perdían su empleo durante la cuarentena. Esto pudo generar muchos síntomas de fatiga mental y preocupaciones. En cuanto a las expectativas, como lo venía mencionando Marce, las personas dicen que aceptarían que los niños y niñas y adolescentes siguieran siendo educados desde su casa, que pues, los empleados puedan elegir si eligen trabajar desde su casa o trasladarse al sitio de trabajo, y una de las preocupaciones es que la vacuna o un tratamiento para controlar el COVID-19 no llega pronto o en el próximo año a Colombia. Las personas están de acuerdo en que el uso de tapabocas debe ser obligatorio cuando uno está por fuera del hogar. Y más de la mitad de las personas piensan que se podrá vacunar con el coronavirus alrededor de un año o año y medio. ¿Listo? Muchas gracias, esto ha sido todo y quedamos atentos a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores de Profamilia por compartir este estudio. Encontramos que tiene unos hallazgos bastante relevantes y pertinentes, pues nos evidencia las diferentes afectaciones
y por supuesto la percepción de la población y pues un insumo fundamental para la toma de decisiones. Antes de que pasemos a nuestra sesión de preguntas, les recuerdo por favor diligenciar la asistencia que está en el chat de la reunión. Por favor, entonces, quienes tengan preguntas, levantan la mano y vamos resolviendo una a una. Muchas gracias. Doctor Delgado. Sí, Patricia, gracias. Bueno, ya lo había escrito en el chat, pero quería felicitar al equipo de Profamilia, a Dani y a Marcela, porque pues la ponencia que acaban de hacer es muy, muy buena, y los resultados de este estudio, de la aplicación del instrumento, creo que son muy, muy importantes. Entonces, quería felicitarlos. Y quería pedirle el favor a Dani o a Marcela, no sé a quién de los dos, si me pudiese proyectar si tienen la diapositiva de las características de la encuesta, de la ficha técnica de la encuesta. Simplemente era eso, pues creo que vamos a tener acceso a la presentación y a los resultados del estudio y de la encuesta, de manera que simplemente la quisiera ver antes de que cerráramos la sesión. Sí, claro. ¿Prefieren que se las comparta o que las compartas desde la persona que está presentando? Sí, Dani, si quieres compártela porque estamos teniendo dificultades con el internet. Dale, tranquilo. Listo. Listo. Ahí pueden observar la presentación. Sí, Dani. Sí, señor. Listo. Esta es la parte de la metodología, cómo se realizó la encuesta, la área infográfica que se abarcó, la fecha de aplicación de forma virtual, las consideraciones éticas. Esa es la adaptación de los cuestionarios que se utilizó tanto para la encuesta Solidaridad 1 como para la encuesta Solidaridad 2. Dani, perdón, virtual no telefónico, es decir, virtual. Sí, porque se difundió por redes sociales. Por ¿Listo? redes sociales. Bueno, aquí tengo que resaltar que en el estudio Solidaridad 1, para llegar a unos municipios en el Amazonas, sí se hicieron algunas encuestas por vía telefónica, pero eso fue en el estudio Solidaridad 1. En esta fase sí se hizo completamente virtual. ¿Listo? ¿Algún análisis de sesgos hicieron? No, pues tenemos en consideración de que pues, esto no es representativo porque no sigue todas las metodologías de una muestra representativa como probabilística. Esto fue más que todo se utilizó este método por la rápida, para recolectar rápidamente la información, siguiendo pues los modelos como los aplicaron tanto en Hong Kong como en Londres. Bien. Listo. Que esta es la pirámide poblacional. Aquí que hicimos fue mostrar comparativamente cómo fue la respuesta del estudio Solidaridad 2 comparativamente con el estudio Solidaridad 1 y con respecto a la pirámide poblacional según el DANE en Colombia 2020. Como les mencionaba anteriormente, pues fue principalmente contestada por mujeres jóvenes entre los 18 a los 29 años de edad. Sí, ¿Listo? perfecto. Gracias, Dani. No, quería ver la ficha, se me había pasado y no la había podido leer en atención, pero muchísimas gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Dani, doctor Delgado. ¿Qué otra persona tiene alguna inquietud frente a nuestras presentaciones? Quedamos muy atentos. Les recordamos que las presentaciones que se hicieron el día de hoy se remitirán por correo electrónico. Por eso es muy importante que registren su asistencia. Bueno, yo diría que si no hay espacio más preguntas, quisiera darle la palabra de nuevo al doctor Delgado para hacer el cierre de nuestro seminario. Muchas gracias, doctor Delgado. Bueno, Patricia, no, yo creo que ya he hablado suficiente. Creo que aquí los grandes protagonistas han sido prevención y promoción y Profamilia, de manera que para mí es un placer pues poder acompañar estos espacios. Vamos a seguir dinamizando esta actividad. Creo que hay un compromiso claro por parte del grupo de evaluación y estudios sectoriales
De manera que a ustedes muchas gracias por su participación, su presencia, y pues le doy la palabra a la doctora Maritza para que despida también la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado. Muchas gracias de nuevo al doctor Gerson y al equipo de Profamilia, a Dani, a nuestra compañera de Profamilia. Mil gracias. Creo que es un tema de actualidad. Creo que nos quedan muchos mensajes, tenemos retos como sociedad, tenemos insumos para seguir apoyando estas estrategias. De alguna manera es compromiso y responsabilidad de todos salir adelante en esta coyuntura y reconocer también los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno y por las diferentes entidades para superar esta situación que nos afecta a todos. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Invitarlos de antemano a la próxima sesión que realizaremos el jueves 3 de diciembre. El tema que estaremos abordando es población migrante y los efectos, impacto en el sector social. Será un gusto compartir con todos ustedes y abordar este tema. Voy a darle la palabra a Yair. Yair levantó la mano, perdón, este es como un paréntesis grande, pero Yair es parte del equipo de seguimiento y tiene la mano levantada. Yair. Hola, buenos días para todos. Bueno, pues sí, en primer lugar, muchas gracias por las presentaciones. Quisiera hacer una pregunta de pronto muy concreta a Dani frente a la información que se tiene de Solidaridad 1 y Solidaridad 2. No sé si, digamos, dentro, pues quizás ya es muy específico, pero dentro de las bases de datos que estarán disponibles o que entiendo están disponibles, ¿es posible vincular a la persona que participó en el 1, en el 2? No sé si se sabe cómo ¿qué tanta es esa proporción de los que venían del estudio 1 en el estudio 2? Y si se tiene como alguna información como puntual, como frente a ese, podríamos decir, como panel que medianamente podría estar constituyéndose allí. Gracias. Sí, claro. Primero, las bases de datos ya están disponibles en la página de investigación de Profamilia, pero son bases de datos anonimizadas, pues teniendo en cuenta las consideraciones éticas que se rige Profamilia. Entonces no se puede, digamos, identificar al individuo. Segundo, sí, hubo una proporción de personas que respondieron la encuesta, pero no fue tan alta como quisiéramos como para hacer un seguimiento de estudio de casos de panel. Creo que la tasa estuvo alrededor del 17 al 20% de las personas que participaron en el 1 como en el 2. Más sin embargo, todas las personas que participaron en el 1 y que dieron su consentimiento para seguirles enviando encuestas, se les envió y esperábamos que hubiera una mayor tasa de respuesta de estas personas que participaron en el 1. Gracias. Bueno, gracias Yair. Gracias a todos. No sé si el doctor Gerson, que está en sala, quisiera agregar algo más para el cierre y para ya finalizar la sesión. Quisiera concluir algo para esta sesión. Doctor Gerson. Bueno, no. Entonces, nada, agradecerles de nuevo a todos su participación, invitarlos a la sesión que tendremos el 3 de diciembre y los esperamos cordialmente. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.